En este video vamos a hablar acerca de algunos milagros de Jesucristo. Vamos a continuar nuestro estudio acerca del ministerio de Jesús también. Vamos a hablar acerca de sus enseñanzas y lo que Jesús dice acerca de su identidad. Empecemos. En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del ministerio de Jesús. Ya hemos visto que Jesús sanó a muchas personas para declarar que Él es el Hijo de Dios y Él es el Mesías. Vamos a ver en Juan capítulo 5, de versículos 1 a 47, un milagro en Jerusalén. Este texto explica que durante una fiesta en Jerusalén, Jesucristo sanó a un paralítico cerca de un estanque que se llamaba Betesda. Jesús dirigió al hombre sanado para tomar su camilla y andar. Los fariseos se enojaron porque dijeron que el hombre estaba quebrando la ley del día de reposo, pero no era la verdad. Lo que podemos ver acerca de los fariseos en el Nuevo Testamento es que muchas veces siguieron sus propias leyes en vez de las leyes de la Biblia. También lo que podemos ver acerca de sus doctrinas es que ellos siguieron las tradiciones de sus antepasados. Por lo tanto, respetaron la ley, pero interpretaron la ley según sus propias tradiciones. Es un problema para nosotros porque la Biblia dice que no debemos seguir las tradiciones de los hombres, pero las enseñanzas de Dios. Cuando estamos estudiando la Biblia, necesitamos estar seguros que podemos entender bien las enseñanzas de Dios, porque no debemos entender las enseñanzas según las tradiciones de las personas, pero necesitamos interpretar las palabras de Dios en una manera que es fiel al texto y después aplicar los textos correctamente a nuestras vidas. Los fariseos no eran así. Y el nombre fariseo es muy interesante porque viene de una palabra en hebreo que es parash. Parash significa separado. Y en sus mentes ellos se separaron a la santidad. Pensaron que eran más santos que otras personas, pero dice la Biblia como está escrito, no hay justo ni aun uno. Necesitamos entender que sin el Señor no podemos ser santos. Y si Dios nos dice que debemos ser santos, pero la razón por la cual somos santos no es para pensar que somos más santos que otras personas, pero aprender cómo amar a Dios y obedecer a Dios y también amar al prójimo. Los fariseos no entendieron estas enseñanzas y por lo tanto rechazaron a Dios porque rechazaron a Jesús. Aunque ellos dijeron que siguieron a Dios, rechazaron a Dios porque Jesucristo es Dios. Y cuando dijeron al hombre que Jesús sanó que estaba quebrando la ley, no entendieron la enseñanza de la Biblia. Jesús, con este milagro, demostró su autoridad por perdonar los pecados del hombre, porque tiene autoridad sobre todo. Pero sus enemigos dijeron que estaba blasfemando porque él dijo que era Dios. La razón por la cual Jesús dice que es Dios es porque es Dios. La Biblia nos enseña que la Trinidad existe. Un Dios existe, pero hay tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Jesús es Dios el Hijo. Él demostró que tiene la capacidad para sanar porque es todopoderoso, pero Él tiene autoridad por perdonar los pecados porque es Dios. Y es la lección de este milagro. También Jesús declaró que los libros de Moisés testifican acerca de Él. Los libros de Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Y los 5 libros tienen muchas profecías que hablan acerca de Jesús. Los que estudian los libros de Moisés pueden encontrar Jesús y profecías acerca de Jesús en estos libros. Los fariseos siguieron los libros de Moisés supuestamente, pero en realidad rechazaron las enseñanzas de Moisés porque no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. En Mateo capítulo 12, versículos 1 a 8, también Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28, y Lucas capítulo 6, versículos 1 a 5, el tema es el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículos 23 a 24. El texto dice, y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Otra vez Jesús no estaba quebrando la ley. Los fariseos estaban siguiendo las tradiciones en vez de la ley de Moisés. Y Jesús estaba explicando a los fariseos que necesitamos entender la Biblia en sus términos en vez de tratar de cambiar la Biblia. Lo que los discípulos estaban haciendo, arrancando espigas, no es un pecado, porque tuvieron hambre y las personas necesitan comer todos los días. Jesús usó el ejemplo de David comiendo el pan del tabernáculo cuando tuvo hambre para decir que el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Los fariseos no entendieron la palabra de Dios, y cuando Jesús usó este ejemplo de David, él estaba explicando que necesitamos leer la Biblia para entender lo que debemos hacer y lo que no es lícito. En 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6, podemos ver este texto. Vamos a leer el texto. Dice, entonces llegó David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho, que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envió y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. En este texto, cuando David vino al tabernáculo, él estaba buscando comida porque él y sus amigos tuvieron mucha hambre. Y el sacerdote dijo, no tenemos pan, solamente el pan del tabernáculo.
Y este pan del tabernáculo era para los sacerdotes. Pero en esta situación tuvieron una emergencia porque David y sus amigos no tuvieron comida. Y por lo tanto el sacerdote dijo, en esta circunstancia, porque es una emergencia y no tienen comida, está bien para presentar esta comida a David y sus amigos. El punto es que el Señor nos dio el día de reposo para descansar. El día de reposo existe para el hombre. El hombre no existe para el día de reposo. Y Jesús dijo, mis discípulos tienen hambre, necesitan comer, y no es pecado comer en el día de reposo. También Jesucristo declaró que Él es el Señor del día de reposo. En otras palabras, Él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa porque es Dios. Y si Él dice que algo es bueno porque Él es el juez como el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 12, versículos 9 a 14, Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6, y también Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11, el tema es la sanidad del hombre con la mano seca. En este texto podemos ver que algunos se enojaron cuando Jesucristo sanó a un hombre con una mano seca en el día de reposo. Se enojaron porque ellos pensaron que Jesús pecó. Dijeron, en el día de reposo, las personas no deben hacer milagros. No entendieron algo muy importante. Si una persona en el nombre del Señor hace un milagro, el Señor hace el milagro. No es el poder de la persona, es el poder de Dios. Y por lo tanto, si Dios sana a una persona, es su voluntad. Y Jesús dijo que siempre es permitido para hacer lo bueno en el día de reposo. Él explicó que cuando Dios trabaja, Él trabaja todos los días. Y los que están sirviendo al Señor, si una persona tiene necesidad en el día de reposo, siempre está bien para ministrar a esta persona, porque el Señor ama a las personas. Otra vez, como en el milagro que estudiamos antes, el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Y otra vez estaba enseñando que Él tiene autoridad sobre el día de reposo. Lamentablemente, los fariseos no aceptaron esta enseñanza. Y dice la Biblia que ellos empezaron a planificar con los herodianos cómo podían destruir a Jesús. Los herodianos eran los que siguieron a Herodes y ellos planificaron la muerte de Jesús. Y para mucho tiempo estaban buscando oportunidades para matar a Jesús. En Mateo capítulo 12, versículos 15 a 21, y también Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12, el tema es el siervo del Señor. En este texto, Jesús enseñó que Él es el cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 42, versículos 1 a 4 acerca del siervo del Señor. En el libro de Isaías hay 4 textos que hablan acerca del Mesías como el siervo del Señor. Y en Isaías 42, versículo 1 a 4, la Escritura dice, he aquí, mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya
establecido en la tierra de justicia, y su ley esperarán las costas. Recuerden que cuando Jesús fue bautizado, Él escuchó una voz del cielo, la voz de Dios. Y Él dijo, es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Esta frase es parte de Isaías capítulo 42 y es una referencia mesiánica. Jesús es el cumplimiento de la profecía acerca del Mesías porque Jesús es el Mesías. En Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, también Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16, hay una sección que habla acerca de los 12 discípulos. En Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19 dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. En este momento, Jesús tuvo muchos seguidores, y de los seguidores, Él escogió a 12 hombres para ser sus apóstoles. Y en este texto menciona el nombre de todos los apóstoles de Jesús. Y también habla acerca de la responsabilidad de un apóstol: predicar y recibir autoridad del Señor para expulsar demonios. Y después, muchos de ellos escribieron el Nuevo Testamento también. Un apóstol es un representante que tiene autoridad porque la autoridad viene de su dueño. Y en este texto podemos ver que 12 hombres siguieron a Jesús y eran sus apóstoles. Pero un hombre, Judas Iscariote, es el hombre que traicionó a Jesús. Vamos a hablar más acerca de este evento en el futuro. Lo que vimos en este video es que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Y también Él es el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, Él tiene la autoridad para sanar a las personas. También Él tiene la capacidad para perdonar los pecados porque es Dios. También Jesús declaró que Él es el Señor del día de reposo porque Él tiene autoridad sobre todo. Estas enseñanzas y estos milagros declaran que Jesús es el prometido que vino de Dios y por lo tanto las personas deben obedecerle porque Él es el Rey de Reyes y también Él es el Señor de señores.